Buenas noches, queridos hermanos. Iniciamos una enseñanza más. Qué bueno que nos estén acompañando los que ya estén conectados. Esperamos que se sigan agregando conforme el tiempo avanza. Y ya con esta es la sexta semana de estar compartiendo con ustedes enseñanzas martes, miércoles y jueves. Todo este material lo pueden encontrar en la plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube de nuestra iglesia. En la página web de nuestra iglesia, que es www.ccjesucristoreydesreyes.org. Ahí pueden encontrar los enlaces para poderse conectar en Facebook y también en YouTube. Espero que sea una noche de edificación. Me imagino que para mucha gente son datos nuevos, para otros hermanos pues son datos ya conocidos. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor y pedirle su bendición. Padre, te damos las gracias por permitirnos reunirnos, mis hermanos y yo, a través de este medio. Queremos, los que estamos acá en la casa pastoral, bendecir a cada hermano que se está conectando, ya sea de la iglesia o de cualquier otro lugar, y rogarte por ellos, que tu gracia los sostenga y tu amor y poder se manifiesten en sus vidas en cualquier necesidad que pudieran encontrarse. Y pedimos tu bendición para este tiempo, que sea edificación para ellos y también para nosotros, y que tú, Padre, seas complacido. Señor Jesús, también tú seas exaltado, y Espíritu Santo, gózate con nosotros. Todo esto en el nombre de Jesús lo solicito. Amén. Pues el tema de esta noche es la semana 70 de Daniel. Y he tratado de aclarar en estas enseñanzas que es determinante para poder comprender la Escritura y que tenga ella una adecuada interpretación por parte nuestra, el hacer la distinción entre Israel y la iglesia. Si hay una mezcla de acercamientos y mezclamos los que se dice para uno y para otra, entonces va a haber confusión. Todo esto es posible por medio de una interpretación de un método literal. Es decir, cuando la Biblia dice pacto, es pacto. Y cuando la Biblia dice promesa, es promesa. Y cuando Dios dice que hay pacto, se tiene que cumplir el pacto. ¿Cómo se cumple el pacto? De manera literal. Así como Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, tiene que haber en el futuro una gran nación de Israel, no la iglesia. Aunque tenemos una relación con Abraham desde el punto de vista espiritual, pero nosotros no cumplimos lo que Dios le prometió a Abraham aquí en la tierra. Nosotros como iglesia es otro programa. Entonces es bien importante el dejar bien establecido esto. Yo les he hablado que Dios estableció un pacto con Abraham, lo ratificó con Isaac y con Jacob, y ese pacto está vigente. No ha concluido. Cuando el ángel Gabriel llega con María en la anunciación, lo que conocemos como la anunciación, ahí le aclara el ángel que ese ser, ese santo ser que nacería, que sería llamado Hijo de Dios, ese ser llegaría a sentarse en el trono de David, su padre. Entonces, para el ángel, comisionado por el Padre y por el Hijo, para llegar a anunciar esto, para el Padre allá en el cielo, el pacto con Abraham está vigente. El ángel se lo comunica a María, y María, en su oración que le conocemos como la Magnífica, allí ella habla de Abraham. El papá de Juan el Bautista habla acerca del pacto con Abraham, de tal manera que para el pueblo judío seguía vigente el pacto con Abraham,
aunque habían pasado milenios. Y una de las cosas que aprendemos cuando llegamos a estudiar la Biblia es que las cosas de Dios toman tiempo. Si tú quieres que las cosas sean ya, pues siéntate porque te tienes que esperar. Por ejemplo, cuando abrimos el libro de Mateo, ¿qué es lo que leemos ahí? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es una manera muy diferente la de cómo los judíos consideraban las cosas en cuanto a la ascendencia. Para ti y para mí nos es difícil pronunciar el nombre de nuestro bisabuelo o de nuestro tatarabuelo, pues ya ni hablar de eso. Pero para ellos no. Al decirle que Jesucristo es hijo de David, está diciendo ahí el escrito que Jesucristo es hijo de un personaje que vivió 1000 años antes. Y cuando dice hijo de Abraham, está diciendo que Jesucristo es hijo de un personaje que vivió unos 1800 años antes. Eso de 1000 años antes y 1800 años es un aproximado. No quiero ser riguroso ni que tú quieras ser riguroso, simplemente es un aproximado. Lo que quiero decir con esto es que las cosas de Dios toman tiempo. Y cuando nos metemos a estudiar la profecía, pues vemos efectivamente que las cosas de Dios toman tiempo. Pero es necesario que tengamos presente que el pacto que Dios concertó con Abraham y que Dios concertó con David, los dos pactos están considerados en el nacimiento del Señor Jesucristo. El ángel habla del pacto con David, con el rey David, que Jesucristo se sentaría en el trono de David, su padre. Ahí está el pacto davídico vigente. Y Zacarías y María hablan acerca de lo relacionado con Abraham. Eso nos da a entender que el pacto abrámico está vigente. Entonces, el contenido de cada pacto se va a cumplir. El contenido del pacto abrámico es que Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación, darle una descendencia enorme, numerosísima, y darle una tierra. Y la tierra es allá en Jerusalén, en Israel, lo que conocemos ahora como Israel. Y con David será el reino mesiánico, sería en esta sección, en este diagrama, sería hasta acá el cumplimiento del pacto davídico y del pacto abrámico, cuando ya será plenamente cumplido en esta época que le decimos que son de 1000 años. Ahora, entonces estoy enfatizando que las naciones, Israel, iglesia, son cosas diferentes. No tenemos que mezclarlas. Pongo aquí primero naciones porque fue lo que primero surgió en la humanidad. Adán y sus descendientes se reprodujeron de una manera muy grande. Y después del diluvio, los descendientes de Sem, Cam y Jafet se reprodujeron muy bien. Y tenemos actualmente más de 7.800 millones de habitantes en el mundo. Entonces, las naciones surgieron. De una de las naciones surgió Abraham, que posteriormente sus descendientes fueron conocidos como Israel. Entonces está las naciones, está Israel, y por mucho tiempo estuvieron esos dos grupos en la humanidad, naciones e Israel. Una vez que el Señor Jesucristo descendió por medio de la encarnación, esta línea azul que baja hasta lo que entendemos que es la línea del tiempo, la tierra, entonces el Señor Jesucristo viene de acuerdo a lo anticipado, después de 3 años y medio más o menos de ministerio, el Señor Jesucristo es crucificado por medio de las autoridades romanas,
con la insistencia y la envidia y las maquinaciones de los sacerdotes y las autoridades judías. 40 días después de la Pascua, el Señor Jesucristo asciende y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Posteriormente, el Señor Jesucristo, adelante en el tiempo, el Señor Jesucristo descenderá a llevarse a los suyos, a su iglesia, y entonces toma a este grupo de la humanidad, que es una nueva clase de humanidad, es una nueva humanidad. Ya hablamos de eso en otros momentos. Entonces el Señor Jesucristo viene por la iglesia y la lleva a la casa del Padre. Entre tanto, aquí en la tierra, estos dos grupos de humanidad continúan, Israel y las naciones, y una vez que concluye esta etapa que se llama la tribulación y la gran tribulación, concluyendo con el descenso del Señor Jesucristo en su segunda venida, entonces aquí en el milenio aparecen los tres grupos nuevamente, la iglesia, Israel y las naciones. La iglesia tendrá un lugar preferencial porque es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, y estará reinando. Israel tendrá el pleno cumplimiento de los pactos que Dios hizo con Israel. De eso hablamos el día de ayer en cuanto a la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, y las naciones también estarán presentes. Ahora, este estudio se llama la semana 70 de Daniel. Tiene que ver con este periodo, la semana 70 de Daniel, semana 70. Este pasaje está aquí, Isaías 61, 1, 2a, Isaías 61, 2b, porque en este pasaje, que ya en algún estudio lo leímos, habla de este espacio entre la venida del Señor Jesucristo. Esta línea tendría que ir más acá. No es antes o después de la cruz, sino es antes de la cruz. Aquí. Antes de las cruces. Disculpe mis garabatos. Vamos a buscar Isaías 61, 1, 2a. Isaías 61, 1, 2a. Cuando decimos 2a, me estoy refiriendo a la primera parte del versículo. Si digo 61b, a la segunda parte del versículo. Entonces miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí el Señor Jesucristo, al estar en la sinagoga y abrir el rollo y localizar este pasaje en el libro de Isaías, detiene su lectura hasta esa parte en donde yo me detuve. Isaías 61, 2a, la primera parte del versículo, a proclamar el año de la buena voluntad. Esto usted lo puede constatar en Lucas capítulo 4, 18 al 19. Ahí usted lo puede constatar. No lo vamos a leer ahorita, porque el Señor Jesucristo, cuando se presenta en la sinagoga, Él les dice: lee lo que acabo de leerles
y les dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pero el Señor Jesucristo se detuvo en esa frase a publicar libertad a los cautivos. A proclamar el año, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, hasta ahí se detuvo. Entonces el Señor Jesucristo está en este momento iniciando su ministerio y entonces está hablándonos ese pasaje de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Después dice en el capítulo 61, versículo 2b, dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro se refiere a esta época, conocida como la tribulación y la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. Entonces, con esto acabo de explicar lo que tiene que ver con la línea del tiempo hacia arriba y haciéndoles notorio que esta primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo abre el espacio para el surgimiento de esta nueva clase de humanidad, esta nueva humanidad, este nuevo grupo, este nuevo contingente, que es un organismo viviente, integrado por todos los creyentes en el Señor Jesucristo, que procedan de la nación de Israel, o creyentes en el Señor Jesucristo, que procedan de cualquiera de las naciones. Estos dos grupos alimentan pero son las personas que creen en el Señor Jesucristo, en su muerte vicaria, en su sangre derramada, en la justificación que se recibe cuando apelamos a este sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, estas personas de aquí o de acá integran la iglesia. Entonces, dicho esto, vamos a considerar la semana 70 propiamente de Daniel. Y aquí tengo 6 divisiones o 6 puntos. El pasaje, el término, las divisiones, la ubicación, los sucesos y los propósitos. Espero que con esto me dé yo a entender y sea yo claro en la explicación que quiero transmitirles. Algo que se me pasaba. Regresemos un poquito. Cuando el Señor Jesucristo se detiene en esa frase y no pronuncia "y el día de venganza" del Dios nuestro, nos asombra que diga el pasaje "y el día de venganza del Dios nuestro". Entendemos que decir día no es de 24 horas, sino se refiere a una época de la historia de la humanidad. Y cuando tú y yo entramos al terreno profético, estamos entrando a los pensamientos de Dios, a los planes de Dios que Él tiene para el futuro. Hay cosas en la Biblia que quedaron en el pasado, pero que tienen repercusiones hasta el presente, como una de ellas, la muerte de Cristo. Su muerte vicaria, su sangre derramada para el perdón de los pecados de la humanidad, quedó en el pasado y hace 2000 años fue ese acontecimiento. Pero eso el tiempo no afecta. Para nuestro Dios eso sigue vigente, y para los que creemos eso sigue vigente, y la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De esa manera, entonces, esto para nosotros es una hermosa realidad. Pero, ¿por qué estoy haciendo hincapié en el día de venganza? Porque mira, no tengo tiempo de ir a cada uno de los pasajes. Si terminamos esto y hay tiempo, podríamos revisarlos. Pero si no hay tiempo, me gustaría
decirles por qué se habla del día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Dios se tiene que vengar? ¿De qué se tiene que vengar? ¿Por qué es que hay en nuestro Dios ira? Ira en contra de Israel e ira en contra de las naciones. Porque Israel faltó al pacto que Dios concertó con él en el monte Sinaí. Él faltó a ese pacto y de manera sistemática le estuvo dando la espalda una y otra vez. Enviaba profetas, apedreaban a los profetas, mataban a los profetas, no le hacían caso, se iban a adorar a los Baales y a los ídolos de las naciones circunvecinas, y a nuestro Dios lo desplazaban. Israel faltó a su pacto. Cuando les envió a su Hijo Jesucristo para reunirlos como la gallina junta a sus polluelos, ¿qué hicieron los líderes de la nación hebrea? Por envidia levantaron calumnias, acusaron a Jesucristo, lo llevaron ante Poncio Pilato. Poncio Pilato reconoció que era la envidia la que movía a esos líderes, pero ellos movieron a Poncio Pilato diciéndole que si él no crucificaba a Jesucristo, se hacía enemigo de César, porque Jesucristo decía que era un rey. Y de tal manera manipularon las cosas para que se llevara a cabo esa muerte de una persona justa, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese acto de desprecio, de rechazo del cumplimiento de las profecías a través de nuestro Señor, eso despierta la ira de Dios. Y entonces esta época se conoce como la ira de Dios. Y estas naciones, las naciones, desde que comenzó Caín, la cuarta parte de la humanidad se rebeló contra Dios y lo trató de una manera grosera. Y pues desde allí, Caín era hijo del maligno. Desde allí la humanidad, las naciones han hecho caso omiso del Creador y se han levantado imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, y las han adorado. Y han contaminado la tierra y la están destruyendo. Han dejado a un lado su propia conciencia, escrita por parte de nuestro Dios en sus corazones. Él escribió la ley en sus corazones, y la conciencia es un árbitro moral que nos ayuda a guiarnos en el camino correcto. Si la desoímos, pues entonces ya es otra cosa. Pero entonces las naciones han hecho lo suficiente para provocar la ira de Dios. E Israel ha hecho lo suficiente para provocar la ira de Dios. Entonces, por eso se dice el día de la ira del Dios nuestro. Y mira nada más las palabras con las que se describe esta época, la semana 70. Aquí. ¿Cómo se describe? Como un tiempo de ira, como un tiempo de juicio, como un tiempo en donde está provocada la indignación de nuestro Dios, como una época de castigo, como hora de prueba, como hora de angustia, como una época de destrucción y como una época de tinieblas. Si tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que lo que estamos aquí diciendo es así. Y hay muchos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se habla de este tipo de términos como los que les acabo de mencionar. Bueno, si nos da tiempo, revisaremos algunos de estos pasajes. Vamos entonces a este pequeño bosquejo que está aquí. Vamos al pasaje Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27.
Voy a leer desde el versículo 20 para tener un poquito de contexto. Ya les comenté en otro momento que el profeta Daniel ha estado leyendo los libros o el libro del profeta Jeremías, ha encontrado el pasaje donde Dios le comunicó a Jeremías que iba a durar 70 años el cautiverio. Daniel está en Babilonia como uno de los cautivos. En el año 606 a.C. fue llevado el primer grupo de judíos cautivos y entre ellos se fue Israel. Si mal no recuerdo, en el año 596 se llevó otro grupo cautivo, Nabucodonosor, y entre ellos se fue el profeta Ezequiel. Y después viene la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Entonces el profeta Daniel está en Babilonia y Jeremías había anticipado que iban a ser llevados a tierra extranjera y que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces él está ya pendiente del cumplimiento y comienza a orar. Es un capítulo muy hermoso que sería muy bueno que pudieses leerlo en casa. No tengo el tiempo para ello, pero en el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí está el pasaje en donde se encuentran las primeras 69 semanas, divididas en un grupo de 7 y de 62, haciendo 69, y la semana 70. Entonces, aquí está el pasaje, de aquí lo sacamos. ¿Por qué el término semana 70? Porque ahí en el versículo 27 está diciendo: y por otra semana. ¿Qué semanas faltaba? La semana número 70. Por eso se llama semana 70, la semana 70 del profeta Daniel, que le fue revelada al profeta Daniel. ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué 3 años y medio y 3 años y medio? Porque aquí está diciendo
que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por esa razón, entonces hay 3 años y medio de un lado y 3 años y medio del otro, porque la semana dura 7 años, y ahí se nos dice lo que acabamos de leer, que a la mitad de la semana, aquella persona que concertó el pacto, lo romperá. Entonces, estamos en las divisiones. La ubicación en cuanto al futuro. La profecía dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces está anticipando una serie de acontecimientos durante la misma semana 70, y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda ubicada históricamente la semana 70? Porque las primeras 7 semanas, vea por favor lo que dice, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí hay una primera división, 7 semanas. Y 72 semanas. Hace esa aclaración, 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué ocurrió en las primeras 7 semanas? Lo que está ahí abajo: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si tú puedes leer el libro de Esdras y Nehemías, ahí podrás ver todo el trabajo que se hizo una vez que descienden de Babilonia y regresa un contingente por medio de Esdras, y después lo que tiene que ver con el libro de Nehemías. Y entonces ahí está lo que tiene que ver principalmente Nehemías, lo que tiene que ver con lo que ocurre en esas 7 semanas, en esos 49 años. Y 72 semanas simplemente significa que hay un lapso de 62 semanas en donde ocurrirán muchas cosas que no se anticipan, pero dice en el versículo 26 que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Entonces transcurren las primeras 7 semanas, posteriormente transcurren las 62 semanas, y el dato histórico que se nos da es que se le quitará la vida al Mesías príncipe. Con eso es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y entonces dice aquí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto está hablando de acontecimientos que ocurrieron aquí en esta época, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, unos 70 años. En el año 70 después de Cristo, el general Tito es el que llega comandando las legiones romanas y vence a Israel y toma Jerusalén. Y entonces aquí lo que quiero hacer alusión es que dice aquí 26, a la mitad: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Debes de recordar la historia universal. Primero vemos en la historia universal la aparición como una potencia, como un gran imperio, Egipto. Después viene Asiria, después le sucede
Babilonia. Después de Babilonia viene el imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego. Y después del imperio griego surge el imperio romano. Daniel estuvo presente en el gobierno de los babilonios con Nabucodonosor y con Belsasar, y en el gobierno, en el imperio de Medo-Persa estuvo presente con Darío y con Ciro. Entonces, el príncipe el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Quien destruyó la ciudad fue Roma. Y dice aquí, y el santuario. El santuario se refiere al templo. Y creo que les comenté el dato histórico de que Tito le dijo a los soldados que no quemaran el templo, pero la codicia de los soldados romanos al entrar al templo y ver tanto oro con lo que estaba adornado, porque Herodes el Grande se dedicó a hermosear el templo de una manera majestuosa, entonces ellos prendieron fuego de tal manera que el fuego comenzó a derretir el oro que estaba en las paredes y en los techos y en donde estaba ahí tachonado de oro, y eso comenzó a escurrirse y se fue en las hendiduras de las piedras, y los soldados romanos en su codicia comenzaron a quitar las piedras para poder encontrar el oro, y de esa manera cumplieron lo que el Señor Jesucristo profetizó, de que no quedaría piedra sobre piedra. Y lo que habla aquí en el pasaje, y el pueblo de un príncipe, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Con esto, su fin será con inundación, quiere darnos a entender que sería arrasada la ciudad y el santuario, y eso fue lo que pasó. Ahí se fue. Lo único que quedó ahí parado es lo que conocemos como el muro de las lamentaciones. Los historiadores creen que ese muro procede desde aquella época del Señor Jesucristo. No todos están de acuerdo con ese dato histórico, pero yo se los comento. Y dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es una alusión a que Jerusalén, a partir de ese momento, sería objeto de muchos movimientos históricos, de surgimiento de gente que tenía la posesión de la ciudad, ejércitos que la tenían, naciones que la tenían, y ya se las quitaban y ya se la recuperaban, hasta que en la Segunda Guerra Mundial llegó no me recuerdo el nombre del general inglés, y entró a la ciudad de Jerusalén, y ya Inglaterra comienza a tener injerencia en la ciudad de Jerusalén y en esa sección de Palestina. Bueno, esto es en cuanto a la ubicación. En Mateo 24:15, si son tan amables en leer Mateo 24:15, dice el pasaje, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. En el versículo 15, el Señor Jesucristo está hablando de esta época futura que tiene que ver con Daniel. Él está claramente diciendo ahí que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces,
el Señor Jesucristo, que está aquí ubicado históricamente en esta parte, antes de ser crucificado, poco antes de ser crucificado, proyectó el cumplimiento de la semana 70 hacia adelante. No sabíamos pues los discípulos qué tiempo, simplemente sabía que era un cumplimiento futuro. Entonces, esto tiene que ver con la ubicación histórica de la semana 70 de Daniel. ¿Cuáles son los sucesos que ocurren, que deben de ocurrir aquí en esta semana? Nada más basándonos en Daniel 9:27. Hay muchos pasajes y el libro de Apocalipsis que tocan este punto. Simplemente nos vamos a basar en lo que dice Daniel 9:27. ¿Cuáles son los sucesos? Dice allí, y el pueblo de un príncipe en el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, se está refiriendo que el mismo pueblo de ese príncipe que llegaría a destruir la ciudad, por otra semana confirmaría el pacto. O sea, estamos hablando de una separación en cuanto al tiempo muy grande, que ya llevamos como unos 2000 años. Hay una separación muy grande en cuanto al lapso. De aquí a acá, pues ya tenemos unos 2000 años. Y les decía yo hace rato que cuando estamos hablando de la profecía de nuestro Dios, para los eventos futuros, las cosas de Dios toman tiempo. Entonces, lo que se puede deducir de este texto, si el príncipe que destruyó la ciudad, que el Señor Jesucristo profetizó que sucedería y sucedió en el año 70, el pueblo de ese príncipe hará pacto. ¿Hará pacto? ¿Con quién? Pues con Israel, porque las 70 semanas se trata de Israel. Entonces, de alguna manera, en una forma que tú y yo no entendemos ni conocemos, el Imperio Romano antiguo tendrá una especie de reestructuración. Y de alguna manera, este imperio, no estoy diciendo con esto que volverá a surgir el Imperio Romano, porque la imagen de Daniel en el sueño que vio Nabucodonosor y que Dios le interpreta, ahí se ve cómo la imagen que vio Daniel en ese sueño, la cabeza es de oro y se va degradando los materiales. La parte que representa a Roma es de hierro y los pies de la imagen es de hierro y de barro. Y está especificando ahí Daniel que es un imperio que va a surgir después de Roma. Pero como continúa el hierro y participa el barro, entonces podemos interpretar que parte de lo que fue Roma continúa, pero ya hay otra intervención. Y creo que habla de alianzas humanas. Pero lo que quiero decir con esto, que ese príncipe de ese pueblo que ha de venir, en alguna forma tendrá un resurgimiento y tendrá una relación con Israel en tal forma que se haga un pacto. Se piensa que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es ese personaje que representa a ese imperio o ese nuevo gobierno que surgirá y que tendrá origen en alguna forma con lo que se conoció como el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, tú recordarás que fue un imperio enorme.
enorme. Yo no sé si llegó a ser más grande que el imperio griego. No tengo ahorita el dato histórico, pero sí fue un imperio muy extenso. Esto es en cuanto a los sucesos. Habrá un príncipe, un líder mundial, habrá un pacto que se establecerá, habrá un templo, porque ahí dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ya en algún momento cuando hablamos de Mateo 24, estuvimos aclarando que parte de los requisitos que se requieren para que esto arranque, esta semana 70, es la construcción del tercer templo judío. El primer templo judío fue el de Salomón, el segundo fue el que se edificó en tiempo de Ageo y que Herodes el Grande hermoseó, y que fue el que destruyó el general Tito, comandando las legiones romanas. Y el tercer templo es el que se construirá en el futuro. Ya se nos ha dicho por medio de artículos, de videos, noticias, que ya Israel tiene listo todo para poder levantar el templo en cuanto sea posible. Ya tienen los planos, ya tienen las piedras, ya tienen los utensilios, ya tienen las vestimentas de los sacerdotes, ya el idioma ha sido renovado y ya se habla hebreo, ya tienen los animales, la vaca alazana para poder hacer la purificación del templo. O sea, Israel ya está listo para llevar a cabo la construcción del tercer templo. No sé si has oído de las pláticas que se han tenido para ver qué posibilidades hay para que el templo judío sea levantado en esa gran explanada en donde está la mezquita musulmana. Hay pláticas de este posible acuerdo. Entiendo que todavía no hay nada seguro, pero es necesario para que se cumpla la semana 70 de Daniel. Y para que arranque lo que el Señor Jesucristo profetizó como la tribulación y la gran tribulación, es necesario la edificación de ese tercer templo judío para que arranque este lapso de 7 años que constituye la semana 70 de Daniel. Y también podemos ver aquí en el versículo 27 que hay una restauración de los sacrificios ordenados por Moisés. Nos parece para nosotros como gentiles, como occidentales, que la reanudación de los sacrificios del tiempo de Moisés como que estarían fuera de foco, estarían fuera de lo que ahora se estila. Pero eso pensamos tú y yo o cualquier gente que no es judía. Los judíos no piensan así. Ellos saben que lo que está en la Torá es sagrado y que si el Señor nuestro Dios pide eso, se tiene que hacer. ¿Qué piensan las naciones que están alrededor? A ellos no les importa. Ellos piensan llevar a cabo lo que Moisés estipuló. Entonces, el cuarto elemento, el cuarto suceso que anticipa el versículo 27 es la restauración del culto mosaico. Entonces, repito, ¿cuáles son los acontecimientos? Únicamente ubicándonos aquí en Daniel 9:27. Es la aparición de un príncipe conectado con el gobierno, el país, el imperio que destruyó la ciudad de Jerusalén. ¿Quién fue? Roma. De alguna manera habrá aquí un surgimiento. Tenemos que combinar aquí una revelación posterior que encontramos allá en Apocalipsis. Aquí simplemente se anticipa eso, pero la revelación de nuestro Dios continúa y allá en Apocalipsis encontraríamos datos muy interesantes, complementarios, que pudiesen ampliarnos
esta comprensión. El pacto, el príncipe, el líder mundial que aparecerá, el pacto que se establecerá, el templo que se construirá y la restauración del culto mosaico. ¿Sí me explico? Ahora, en cuanto a lo que dice aquí en el versículo 27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, tenemos que conectarlo con 2 Tesalonicenses 3 y 4. ¿Por qué no son tan amables en buscar 2 Tesalonicenses 6 y 4? Este pasaje también ya lo consideramos en algún otro momento, pero mire lo que dice el versículo 3 y 4 de 2 Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está conectado con la explicación de por qué es que este personaje que entró en pacto con la nación de Israel, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí en este versículo no se entiende el por qué, pero aquí en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando estuvimos hablando acerca de los personajes de la tribulación, de la tríada satánica, ahí vimos cómo el dragón le da potestad a la bestia de hacer milagros y de hacer obras portentosas, levantan una imagen y piden que sea adorada. Entonces, eso que sucede en Apocalipsis 13 se combina con lo que se lee aquí en 2 Tesalonicenses 2:4 y lo que leemos en Daniel capítulo 9 versículo 27. Entonces, esa es una explicación del por qué este personaje a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, debo de concluir. Ya tal vez podríamos leer unas 3 citas bíblicas para poder hablar acerca de por qué se habla de este tiempo como la ira del Dios nuestro. La ira del Dios nuestro que leímos hace rato. Mire por favor lo que dice en Apocalipsis 6, 16 y 17. Apocalipsis 6, 16 y 17. Ya se están describiendo los eventos que ocurren aquí en esta época, la semana 70, con los sellos. Se arrancan todos estos juicios terribles, pero mira por favor lo que dice en el versículo 16 y 17 de Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas, quienes decían los habitantes que estén presentes en la tribulación, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono? Es Dios el Padre. Y están diciendo, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Son el Padre y el Hijo ahí expresando la ira. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado
¿y quién podrá sostenerse en pie? Y te acuerdas que leímos que el Señor Jesucristo libra a la iglesia de la ira venidera. Entonces, este es un tiempo de ira para juzgar a Israel y a las naciones. La iglesia no tiene nada que ver. Lo que tenía que juzgar a la iglesia recayó sobre nuestro Salvador. Así que la iglesia estará en la casa del Padre, y aquí abajo en la tierra estará Israel y las naciones confrontando la ira del Padre y la ira del Hijo por todo lo que han hecho. Mire en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. Dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, en el versículo anterior está hablando de la ira de Dios y del Cordero, y en este versículo está hablando de juicio. La hora de su juicio ha llegado. Capítulo 15, versículo 4. Mira lo que dice ahí: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nuevamente estoy diciendo que esa época es una época de ira, de juicio. Vamos a ver que es de castigo. Vamos a Isaías 24. Isaías 24, sí. Isaías 24, versículos 20 al 23. Dice así el pasaje: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en la mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Bueno, con esto, ¿se acuerdan que les dije que si me daba tiempo leíamos algunos de los pasajes en donde se describe el carácter de esta semana 70 de Daniel? Un carácter de ira, de juicio, de indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción y tinieblas. Bueno, esto es lo que quería yo compartir con ustedes tocante a la semana 70 de Daniel. Como ustedes ven, pues no son noticias halagüeñas. No es que estemos ahorita diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿no? Porque esto habla de mucho sufrimiento, de castigos sin precedentes, de cosas que el Señor Jesucristo describe y dice, y también en el libro de Daniel, que vendrán sufrimientos a la tierra como nunca la ha habido desde que está el hombre sobre ella. Entonces, pues todo lo que se anticipa de esta semana 70 es terrible. Gracias a Dios que aquellos que formamos parte de la esposa del Cordero no estaremos presentes en esta época. No sé si estas enseñanzas ha levantado en tu corazón gratitud, porque yo no sé si te pasó lo mismo que a mí, pero antes de que yo conociera al Señor Jesucristo, el elemento profético de la Biblia, pues ni en sueños.
hasta que llegué a conocer a Cristo, nuestro Señor, fue que comencé a oír de planes que Dios tiene para el futuro de la humanidad. Y bendigo a mi Dios, y yo espero que tú también lo bendigas, que en la eternidad nos escogió para llegar a conocer a Jesucristo, para llegar a formar parte de su familia, y Él es nuestro Padre, y a pasar a formar parte de la esposa del Cordero, y ser templos del Espíritu Santo. Gracias a esa bondad, a esa misericordia, a esa gracia que nos hizo el favor de proyectar hacia nuestras vidas, es que ahorita podemos leer todo esto desde una perspectiva muy diferente. No como alguien que va a estar aquí presente, sino como alguien que va a estar aquí con nuestro Padre Celestial y con su Hijo en la casa del Padre. Para mí, esas son noticias muy valiosas, tan valiosas que yo no me quiero perder estar en la casa de mi Padre. Y si para eso tengo que ser un hombre obediente, en consecuencia de que le he dicho a mi Señor Jesucristo, que es mi Señor, lo quiero ser. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Puede ser que tú que me estás escuchando te digas cristiano, pero no vives una vida de obediencia. Hay áreas en tu vida que manejas a tu antojo. Yo te animo a que hagas conciencia de todo esto, porque la ira de Dios, tú y yo no la conocemos. Yo no la quiero conocer. Hay un texto en la Biblia que dice: Jehová es el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sí, Dios tiene toda la disposición de que si tú te arrepientes, te perdona. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. De ninguna manera. ¿Y quién es el malvado? Aquella persona que trata de manejar las cosas de Dios a su antojo y para su beneficio. Yo espero que tú entres en conciencia y que dejes que el Espíritu Santo te redarguya, si acaso así es necesario en tu corazón, que no se endurezca tu corazón, sino que sean sensible a la voz del Señor. Quiero terminar con una oración y muchas gracias a todos mis hermanos que nos estuvieron acompañando en este tiempo de estudio bíblico. Padre, gracias por lo que hicimos en esta noche, de acudir a tu palabra y ser enseñados por ella. Gracias por los planes que tú tienes para Israel. Gracias por los planes que tú tienes para las naciones. Y gracias, Señor, te bendecimos enormemente, con todo gozo, por los planes que tienes para la iglesia de Jesucristo, a la cual tenemos el honor de pertenecer. Gracias porque tuviste a bien a mis hermanos y a mí acercarnos la salvación y poder entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser perseverantes en nuestra fe. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a las palabras de nuestro Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos para que podamos, Señor, tener fruto y presentar ese fruto que a ti te agrada. Ayúdanos a prepararnos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, conforme ya lo explicamos hace algunas enseñanzas. Alabado sea, Señor. Gracias por lo que se hizo esta noche en el corazón de mis hermanos y en el mío. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para quienes quieran sintonizar.